al texto correcto, no se escribió otra cosa. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir esta noche llena de tráfico y de cosas que la ciudad tiene un rey Jordano y todo está como colapsado, ¿vale? Entonces nada, me presento. Soy Mercedes País, soy más o menos las relaciones públicas de Maida de su empresa, donde está incluida Uso, ¿vale? Ella me ha pedido que les pida todas las disculpas del mundo porque viene en un tren y se ha parado en León. Está muy nerviosa, pero no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Y me ha pedido que por favor lea para usted lo que quiere. A ver, lo leo porque si no, para Uso Editorial es un honor haber publicado la novela El perfil de los otros, una novela de pensamiento ficcionista del yo, como en ocasiones la han calificado del escritor italiano-venezolano Gianfranco Peccinella. ¿Bien dicho el apellido? Perfecto. Y presentarla en la librería del centro, un espacio que desde hace muchos años, antes en la calle Galileo, ahora en Hilario Eslao, fundado para crear un puente entre España e Hispanoamérica, un espacio que cuenta con una librería especializada en autores latinoamericanos, 2 sellos editoriales y el Museo del Escritor, único que atesora objetos que han pertenecido a escritores españoles como hispanoamericanos. Es otro honor. Fuimos testigos como en fechas recientes el doctor Pedro Simón entregó a este museo un manuscrito de la escritora cubana Dulce María Loignaz, Premio Cervantes cubano. Gracias, Gianfranco, por la confianza al elegir Uso, tu casa editorial, para publicar esta novela. Gracias a los presentes, gracias a Claudio, el director, junto a Raúl, de este emblemático espacio que defiende la literatura hispanoamericana. Y gracias al escritor y amigo Edgar Borges por presentarla. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por venir, gracias Mercedes. Gianfranco Peccinella, a varias de las personas que están aquí presentes, creo que van a reafirmar lo que yo voy a decir, es un escritor fuera de serie. Esta clase de escritores que yo creo que son muy necesarios en la literatura actual, porque estamos en una época de literatura sumamente comercial, industrial, repetitiva. Casi todos los libros que se publican nos cuentan la misma historia, y Gianfranco es un escritor que rompe con eso completamente, un escritor que tiene una obra sobre la novela que va mucho más allá. Yo recuerdo que en los años 90, Enrique Vilamata había pronosticado que la novela iba a ser una novela híbrida. Se pensaba que la novela del siglo XXI iba a ser una novela potente que aglutinara muchísimas expresiones, y eso en cierta forma en lo que es la industria no ha sido así. Sin embargo, Gianfranco es de esos pocos escritores, porque creo que no hay muchos actualmente, que sí cultiva lo que llamó Merche actualmente la novela del pensamiento, que se supone que todas las novelas son de pensamiento, pero creo que muchas están muy lejos de serlo. Él lo hace, él rompe esquemas, trabaja lo que es el tema de la identidad de una manera bastante importante, y tiene todo un juego de metaliteratura que me parece que es lo más excelente que hay en este momento. El perfil de los otros nos habla de un personaje creado por él hace mucho tiempo, que es Ricardo Montero, un personaje que surge de las redes sociales. Este personaje él lo crea a partir del surgimiento de Facebook, la red social Facebook. En ese momento comienza a construir este personaje y se plantea en la posibilidad de convertirlo en novela. Yo le decía a Gianfranco ahora antes de comenzar que me parece que Ricardo Montero es un personaje que nos cuenta un poco la historia de lo que ha sido este último tiempo en la tecnología, porque Ricardo Montero trabaja lo que es la identidad. Él está contando su propia vida a través de su conciencia y la vida de los otros, pero al mismo tiempo nace en un Facebook que era más ingenuo. Todos recordemos al comienzo de las redes sociales tenían una visión mucho más de comunicar, mucho más de conocernos, de comprendernos quizás, pero hoy en día las redes sociales se han teñido de algo en cierta forma oscuro, ¿no? Lo que es el odio, la fake news. Y me gustaría, para hacer esto un poco más entretenido, hacerle unas preguntas a Gianfranco y que después vamos a participar todos. La primera pregunta va justamente por eso. O sea, Gianfranco, Ricardo Montero
¿Tú lo crees en un momento donde las redes sociales tenían lo que decía ahora, ese poder más de comunicar? Y hoy en día, con toda la oscuridad y este peso que hay en las redes sociales, ¿tú hubieses podido crear Ricardo Montero en este momento o fue un personaje que solamente podía tener sentido en ese inicio? No, la respuesta es no. Pero dos palabras para agradecerte las palabras que dijiste y para agradecerles a todos por estar aquí y a la editorial también. Soledad. Claro. Y bueno, como estábamos comentando, el tema de las redes sociales y del nacimiento de la persona de Ricardo Montero van juntos, pero en este momento creo que no se me ocurriría por una razón muy simple, que es que actualmente es muy ingenuo. O sea, imaginarse un personaje así es ingenuo, por cómo han cambiado las redes en los últimos 15 años. Yo empecé a escribir la primera parte de esta novela en 2010, más o menos. Y ustedes saben que, bueno, Facebook nace en 2004, pero llega a Europa en el 2008. Así que en ese entonces yo veía que algo nuevo, ¿no? Era algo nuevo, o sea, la posibilidad de poder conocer gente sin estar presente, de poder hablar y crear grupos y cosas así, que era una idea extraordinaria, ¿no? O sea, si tú dices algo así por Facebook a mi papá, o sea, una persona de otra generación, no lo puede ni entender. No lo hubiese creído. Pero pasó algo, o sea, yo empecé a escribir la novela porque por mi parte me parecía extraordinaria la posibilidad de que, o sea, nosotros venimos todos de una misma raíz, ¿no? Somos platónicos, somos cartesianos, somos cervantinos y después, ¿no? Unamuno, el Pirandello y eso, o sea, sin hablar de todo el teatro, el cine, la televisión, etc. Y la idea que existe la realidad y existe otra realidad es una idea filosófica extraordinaria. Para nosotros es una certeza, ¿no? Que exista una exterioridad y una interioridad, que exista la superficie y lo profundo. Son ideas que son creencias, ¿no? Diría Ortega y Gasset, no son ideas, somos nosotros. Y cuando yo observé ese personaje, que no era yo, era otro, que interactuaba, tenía una presencia en las redes, tenía unos amigos, y le empezaban a llegar, tenía una origen, tenía una historia, porque yo le construí una historia en las redes, Ricardo Montero. Y cuando empezó a volverse autónomo, en cierta manera, le voy a decir que me sentí como el doctor Frankenstein, ¿no? Pero es la idea que tiene su autonomía. Y la ingenuidad, ¿dónde está hoy? Porque me empecé a dar cuenta, por eso escribí la segunda parte del libro, o sea, lo completé. Porque desde que empezaron en efecto a existir entes autónomos que crean historias, que hablan, que interactúan sin tener un cuerpo, un físico, sin tener a alguien detrás necesariamente. Ahora, como en efecto es la figura de Montero en el libro, es una persona anciana, ingenua, es un escritor tradicional, ¿no? No es un escritor como hoy en día pudiera ser un escritor que tiene a su lado una inteligencia artificial, ¿no? Quien le puede preguntar, ¿qué te parece esta frase? ¿Qué te parece este pedazo de la historia? ¿Tú cómo lo harías? Como empiezan a trabajar muchos, ¿no? Entonces, hoy en día sería una idea ingenua, ¿no? Yo me acuerdo que en esos tiempos, en 2010, 2011, empezaron a salir y en los
nosotros estábamos asombrados. Unos software, unos paquetes de computadora que hacían la parte del psicólogo, ¿no? Entonces empezó a salir ese escándalo que había gente que hablaba con los psicólogos, que no eran personas, sino que eran máquinas, ¿no? Hoy en día eso es normal, ¿no? Estabais comentando antes que leí la semana pasada en una encuesta, la parte italiana de una encuesta que es internacional de Save the Children. En Italia, el 54%, algo así, de los jóvenes entre 14 y 18 años hablan regularmente, o sea, hablan con el chatbot de la inteligencia artificial, de cosas íntimas, o sea, hablan de sus emociones, piden consejos. Le preguntan, mira, tengo que salir con una chica, ¿qué dices? Que le pregunto, ¿de qué hablamos? ¿No? Ahora, no es el tema si es bueno o si es malo, yo no tengo esa impostación. Yo simplemente digo que es un hecho, yo soy de formación, soy un sociólogo. Entonces la observación empírica es esa, o sea, si una persona habla con una botella y le dice, yo te quiero, o te digo, mira, ¿tú qué opinas de eso? Para mí, esta botella tiene una interioridad, tiene algo. Ahora, ¿es una persona real? ¿No es una persona real? Eso son otras cosas, son cosas filosóficas. Yo soy yo. El adolescente, más de la mitad de los adolescentes consideran que en esta cosa hay pensamiento, hay personalidad, hay ideas, hay emociones, ¿no? Cosas como, eso es un hecho, digamos, sociológico. Es que es muy interesante, es muy importante entender cómo funciona la máquina, pero también es importante ver cómo funciona el que piensa que la máquina piensa. Es un cambio de humanidad, o sea, es un ser humano diferente el que piensa que aquí hay una máquina. Disculpe, que aquí hay yo diría un espíritu, un alma, pero no es ese el sentido. Hay algo con quien yo pueda discutir, hablar, porque es nuestra idea de interioridad que cambia. Ese es el tema, o sea, esa es la respuesta al hecho. O sea, hoy no me vendría de pensar, porque ya está pasado, esta parte. Ahora hay que enfrentar la otra. Claro. Eso, cómo estamos cambiando nosotros. Ricardo Montero es un escritor, ¿no? que puede ser que no sea un escritor. Hoy, o sea, en el sentido tradicional, ¿no? Como cuando el Quijote, por decir, empieza a pensar que alguien puede haber escrito el Quijote, ¿no? Ahora, el tema es que alguien puede escribir algo y no ser una persona, no ser un escritor, no ser el tema final. Claro. El libro, bueno, para quien no sepa, el libro tiene dos partes, ¿no? Tú lo dijiste, la primera parte es Ser Ricardo Montero y esta otra que es El perfil de los otros. Cuando tú escribiste Ser Ricardo Montero, evidentemente no existía la IA como la conocemos actualmente, pero cuando abordas la segunda parte, ¿cuál fue el reto en cuanto a estos cambios que tú tomaste en cuenta, estos cambios tecnológicos? ¿O? Sí. O sea, me di cuenta que ya no era suficiente, o sea, el tema ya no era así. Si un escritor puede crear un personaje, meterlo en una pantalla y él actúa como si fuera autónomo, es un tema viejo, o sea, es el tema, uno de los grandes temas de la literatura. Yo hablo, por supuesto, de Unamuno, de Pirandello, etc. En la primera parte, los personajes se mueren, o sea, pero queda el escritor. Queda el escritor. Y ahí el tema es el de la soledad del escritor y de la máquina. Y en la soledad empieza, es otro tema típico de la literatura, surge la idea de que
si yo soy auténtico, ¿no? Sí, o sea, que es el segundo tema. La cuestión hoy en día es el tema de la autenticidad, ¿no? Lo discutíamos a propósito del Frankenstein hoy en día. Y yo hablé de, me inspiré, o sea, el escritor se inspira en la obra en este libro exactamente, La Invención de Morel, que encontré aquí por casualidad, que es, yo creo que después del Frankenstein es la novela que más se acerca al mito del hombre que crea el hombre, ¿no? Porque no por los que no la conocen, es un científico loco que piensa construir un, un momento de la existencia eterna a través de la reproducción. O sea, su idea, la idea del doctor Morel es si yo puedo reproducir las imágenes, si yo puedo reproducir el olfato, si yo puedo reproducir los 5 sentidos, puedo reproducir la realidad, así, y las personas también. Pero se le escapa. Y no sabía él que al reproducir los 5 sentidos iba a surgir la conciencia. O sea, ese es el tema mítico de la cosa. Y bueno, reflexionando sobre este tema, el escritor, que no soy yo, de la novela, empieza a preguntarse si no puede haber alguien que está escribiendo su historia, ¿no? Es el dilema de todos los escritores. Si uno puede escribir la historia de alguien, puede haber alguien que está escribiendo la tuya, ¿no? Eso lo decía Paul Auster. Y el dilema del autor aquí es, ¿y si ese otro no es un escritor, el que me está escribiendo a mí, sino es una inteligencia artificial? La novela es la novela, pero el tema, como bien dices tú, es un tema central. Claro. La verdad, creo que hay pocas cosas más actuales de esta. Hasta la guerra se hace con la inteligencia artificial, si no nos armas. Claro, y si lo trasladamos, que tú hablas que es un experimento de identidad tu novela. Sí. En ese sentido, ¿tú crees que la identidad siempre es un experimento y más allá de lo que se nos dice, nunca es algo estático, siempre es algo en construcción? Sí, absolutamente. Sí, afuera del... O sea, es mi idea de como persona que estudia esas cosas desde hace tiempo, es que sí, que la identidad es un fenómeno, ¿no? Y el fenómeno es siempre en una relación. O sea, no hay nada que esté fijo, eso lo sabemos. Con la edad sabemos, ¿no? que no somos lo que éramos hace 10 años, hace 50. Y un día no quedará nada. Cuando empieza el Montero, él se encuentra con algo como 200 personas que tienen el mismo nombre, ¿no? El nombre es un instrumento para dar unicidad a una identidad, pero puede haber muchos nombres iguales y personas diferentes, entonces hay que individualizar de otra forma. Y bueno, de ahí nacen las épocas. En la época moderna nace la idea que la identidad se construye con la memoria, ¿no? A través de la memoria. Hoy en día sabemos, científicamente es demostrado que la memoria, nosotros seguimos pensando que la memoria es como la idea cartesiana, uno nunca la pierde. Creo que hoy en día lo más normal es pensar que la memoria sea como un almacén, como algo que esté registrado, un software de memoria, ¿no? Los neurocientíficos ya nos dicen con claridad que no hay una memoria donde está almacenados los recuerdos, que se construyen cada vez que recuerdas, se mueven unas neuronas en algunas áreas y sale el recuerdo. Lo había entendido Proust antes que todos nosotros, antes de la... Pero
si hasta la memoria es un fenómeno que se construye cada vez desde cero no, desde el nuestro presente, ¿no? Imagínate la identidad, ¿no? Claro. Esta mañana repasando el libro me vino la idea de la atención, ¿no? Lo que es la atención como... que la atención quizás sea una forma que tenemos nosotros de ser libres, pero al mismo tiempo la estamos perdiendo. O sea, la atención se está perdiendo evidentemente con toda la fugacidad del mundo tecnológico. ¿Tú piensas que desde ese punto de vista cognitivamente nosotros estamos siendo prisioneros de un problema de atención? Sí, no. Ahora, yo no creo, aunque pueda ser, o sea, que haya ¿cómo decirlo? Alguien que esté pensando de quitarnos la atención. No, es como una cuestión de antes. Pero, en efecto, nosotros nosotros sabemos que funcionamos con momentos de atención intencional en las que nos reflejamos, tú decías la identidad, ¿no? Sartre decía que la conciencia que nosotros tenemos de nuestra identidad no es una cosa constante, ¿no? Si yo me pongo ahora a leer el libro, mientras leo no tengo la percepción de mi identidad, ¿no? o la conciencia de que estoy leyendo. Si me paro y lo pienso, que digo, yo estoy leyendo, pero mientras leo yo desaparezco, la identidad. Ahora, esa es la atención, es una atención siempre presente, pero hay que, como Bergson diría, hay que parar el tiempo, o sea, el tiempo va hacia adelante, mientras va hacia adelante yo no existo. Para existir, para tener un segundo de existencia, me tengo que parar y pensar. O sea, tengo que parar el tiempo. Pues si estamos haciendo lo que hacemos, nosotros desaparecemos. Y eso encaja con la teoría cibernética, ¿no? O sea, que el ser humano no tiene una interioridad, simplemente es un nudo, una red que refleja los estímulos exteriores. Eso es la atención que no tenemos. Porque cuanto más tienes que poner atención a los estímulos exteriores, menos tienes interioridad, menos tienes, digamos, presencia atencional. Se te escapa, ¿no? El yo se te escapa. Cuando tú hoy en día, si un joven busca trabajo, en el currículum le piden que sepa de programas de no sé qué, que sepa idiomas, o sea, que sepa comunicar. Cuantas más cosas puede comunicar más rápidamente en menos tiempo, más tiene valor el sentido. Pero claro, cuanto uno más interactúa, menos tiene presencia, yo digo presencia crítica, ¿no? O sea, tiene una presencia identitaria. Claro. ¿Te ha pasado que usuarios de las redes conocieron a Montero y haciendo libros lo conocieron? No, pero sí muchos conocieron a Montero como Montero. Como Montero en sí, las redes. y interactuaron conmigo como Montero. Porque ahora, el perfil de él en las redes es Montero. Sí, yo lo mantení, sí, sigue siendo ahora. Claro, después del primer libro sí sigue siendo así, claro. Y muchos interactúan con él. Pero no conocen. No saben que soy yo. Claro. No. Ahora un poquito más. Es más conocido, ¿no? A partir de la publicación del libro. Sí, y en Italia también, entonces ya. Claro, hay otro personaje del cual hemos hablado, Omar Amalfitano. Sí. Un poquito sobre él. Bueno, ese es el otro, ¿no? O sea, para que exista alguien debe haber otro, siempre. Esa es una idea mía, ahora puede ser más o menos compartida. No, ahora es una botella. Hay que hacer una botella. Sí, pero si la botella es otro, sí. Entonces, pues uno puede vivir con botellas, como vive. Eso me fue un poco loca, ¿eh? A mí la botella tiene sinceramente. Si uno Si a mí me dicen ahora que la botella tiene conciencia, yo me voy a dar el perro caliente al lado y yo. Pues no te extrañe que ya mismo.
Fumamos. Sí, claro. El mismo que yo. Y nada, entonces en la novela se parte del... Claro. Como a mí me escribían, ahora, la historia de Ricardo Montero, yo le construí una biografía. La biografía, él es argentino, crecido en Neuquén, etcétera, etcétera. Y entonces me escribe una señora un día, eso está en la novela también, y me dice, pero tú eres Ricardo Montero, que te creciste ahí, eres amigo de mi hermano. Entonces yo dije, no, no soy yo, ¿no? Le contesté. Entonces en la novela aparece Omar Amalfitano y le escribe a Montero, así nace la cosa. Como me escribió esa, hay otro. Pero el problema es que ese Montero tenía muchas cosas que se le parecían, ¿no? A mí no me encaja esa cosa, somos iguales, o sea, y lo que tenían de igual que era el mismo autor. Claro. Bueno, ese ejemplo de la botella me hace recordar lo que tú decías Bueno, me equivoqué, no tenía que hacerlo. no, no, pero me hace recordar lo que tú decías de Frankenstein o de Casares, porque Montero también es eso, o sea, en el momento que él narra, o sea, Montero es un creador también de los demás, o sea, somos todos, o sea, Sí, el exterior lo creas tú, pero ¿hasta qué punto estamos en un momento histórico donde justamente estamos buscando de darle vida a todo lo existente? Porque la inteligencia artificial es eso, o sea, o personas que se están en este momento casando con un árbol. Hay noticias de gente que se ha quedado con un árbol. O sea, que queremos que los demás tengan vida, cosas inanimadas, estamos dando vida. ¿Tú crees que tiene que ver con una saturación de... ahora, ese es un tema muy potente. O sea, pues, yo creo, o sea, la tesis mía es que las tecnologías funcionan si tienen detrás un mito que es, como todos los mitos, sagrado, religioso. Entonces las tecnologías empujan a creer en una especie de animismo. Es lo mismo, lo acaba de decir. Y nosotros necesitamos de animismo por la misma razón que lo necesitaba Platón, Cartesio, etc. Y todas las religiones, es porque eso es la única forma para tolerar la muerte. Es el tema de la inmortalidad al final. Eso no es muy raro, que la tecnología, siempre en las tecnologías ha habido eso. O sea, Claro. esa necesidad de darle un espíritu a algo, ¿no? Porque es un reflejo de nosotros. Pero también hay otro tema que tiene que ver con Montero y con la tecnología, que es la soledad. Sí. O sea, en el fondo, eso, Montero es un ser que se enfrenta a la soledad. Sí. ¿Y tú no crees que esa necesidad de darle vida a las demás cosas inanimadas tiene que ver también con la soledad? Bueno, en parte sí, en parte sí. Como hoy parece casi en gran parte es una patología también, ¿no? En Japón, en los jóvenes también. Mi hijo tiene 23 años y a veces dice, bueno, tengo reunión con mis amigos, okay, y se va en el cuarto y se cierra. No. Él se ve con sus amigos y habla con sus amigos, pero encerrado sin cuerpos, ¿no? Una pantalla. Y hoy en día es siempre menos raro que en la pantalla en efecto no haya detrás alguien. Ese es el tema. No son solamente los videojuegos, que son un canal, ¿no? Un caballo de Troya. Y ese es un tema en lo que no sé desarrollarte, pero es un tema. Y en la literatura empieza a haber gente que, como siempre, antes que la ciencia, tiene intuición de eso. No soy yo, ¿no? Paul Auster, uno que trata muy bien ese tema de la soledad. Claro, de la soledad y del otro. ¿No? Y del otro, claro. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial es un problema para los escritores o es una oportunidad? ¿Cómo tú lo ves? Es como el bolígrafo. Es lo que es, o sea, hay que hacer con ella. O sea, claro, nadie está obligado, pero
prohibirlo no tiene sentido. No. Es el tema de la autenticidad. Es el mismo tema. O sea, hablamos un día de eso, ¿no? Del hecho de que hay editoriales que empiezan a ver, pero esto no lo escribió ese autor, quién sabe quién lo hizo, fue la ¿por qué tiene que ser un problema? Tendrá que haber escritores humanos. Hay que ver dónde está la humanidad, pero no está en la técnica, evidentemente. No hablo de la tecnología, hablo de la técnica. La técnica ¿Cómo se escribe una novela? ¿Cómo se escribe una novela? Lo siento, pero empiezan a saberlo siempre mejor, ¿no? Las inteligencias artificiales. Se conocen todas las reglas, se han leído todos los clásicos, saben aplicar. Lo harán siempre mejor. ¿Para qué? No, eso no es literatura. Claro. ¿Alguna pregunta? Vamos Alucina. Volviendo a lo de la... por la botella. Te voy a preguntar, ¿tú crees que la, por ejemplo, la botella, ¿no? Que con un material inorgánico, de un material inorgánico puede haber vida? ¿Puede surgir la vida de un material inorgánico? Porque ahora hay alguna gente que está hablando de la inteligencia de los materiales y de una serie de cosas así que yo me pierdo bastante, pero que hay corriente así, ¿no? Entonces... Yo tengo ideas muy claras sobre eso, pero hay que tener cuidado con las palabras, o sea, con la vida. Ahora, yo digo que la conciencia, que no es una palabra fácil, pero por lo que entendemos nosotros como conciencia, está entrelazada, como se dice, entrelazada exactamente, con el cuerpo, o sea, orgánico. No hay nada que hacer. O sea, además no lo digo solo yo. Los estudios más recientes sobre el cerebro dicen eso. O sea, estamos, como siempre, por la cuestión cartesiana, acostumbrados a pensar que el cerebro piensa. El cerebro no piensa. El cerebro es un pedazo de carne que está ahí, de grasa, pues, que tiene que estar conectada con un organismo que vive. Y si vive, tiene una memoria biológica. Y además, ese cuerpo por sí solo no existe, sino está. A través de las neuronas y eso, ¿no? Pero tiene que estar, a su vez, en interacción con otras personas. Pues si nosotros ponemos un cerebro aquí sobre la mesa, no piensa, no habla, etc. Si ponemos un niño recién nacido sobre la mesa, no sobrevive más de unas cuantas horas. Si ponemos un cerebro con un niño y una mamá, un hermano, una madre, entonces empezamos a hablar de algo que llevará a la conciencia y a la vida. Entonces, sí, hay que empezar, yo por eso digo, siempre hay que empezar por la interacción. Lo otro es metafísica, que es una cosa buena, pero yo trato de razonar siempre por lo que empíricamente se puede verificar. ¿No? Bueno, además, podemos hablar de otras cosas, pero una pregunta así, la pregunta es así, yo te digo no. Pero lo que decía ella se podría basar en creencias. Yo decía que cuando hay creencias, por eso, claro, sí. Si comenzamos a creer que todo tiene vida, por eso te digo. Otra cosa es lo que creemos. claro. Yo creo que el problema es que todo esto de internet le ha dado voz a demasiada gente que siempre ha existido, pero que no había época de voz. Quiero decir, o sea, gente que se casaba con árbol la ha habido siempre. Yo he visto a alguien, había una escultura que era una piedra en un sitio, yo recuerdo en Zaragoza, y un día yo me senté con un reloj y vi un hombre que estuvo 3 horas, yo estaba haciendo otras cosas porque yo estaba en un bar enfrente, en una terraza y lo pillé y estaba midiendo el tiempo. 3 horas abrazando y sintiendo la piedra, estaba alucinando. Eso yo decía, mira, que todo el mundo preguntarle, ¿y ahora qué sientes? ¿No? Pero eso siempre ha habido, o sea, personas que creen, y lo que el problema está en que de repente ahora estamos en ese falso concepto que se ha extendido de que todas las opiniones son válidas y que todo es valioso. Estoy diciendo, disculpa, no. Disculpen, pero Hay cosas que bien y que mal. Y la inteligencia artificial yo creo que
Es un compendio, entre otras cosas, de conocimiento humano, pero aún no se ha conseguido que genere por sí solo cosas, quiero decir. O sea, que de creación me refiero sobre todo a la creación, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, al final... Yo incluso creo que cada día le doy menos credibilidad a lo que leo. Entonces eso me digo, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? El que quiera poner a prueba de Yo, inteligencia artificial, la recomendación que tengo, porque lo estoy trabajando, investigue sobre Q y pregúntenle, que de repente no se enteran de nada, o sea, lo de Q es un agujero negro. Todas las preguntas están equivocadas, eso es alucinante lo de la inteligencia artificial de Cuba. sí, bueno, No, preguntas cosas, cuando se preguntas no sale nada, pero sí, o sea, yo creo que es una condición como otras. De hecho, está ahora mismo, hay un gran problema porque hay demasiado dinero invertido en inteligencia artificial y cada vez vamos camino a la burbuja, o sea, mostrar que realmente no es ni tan grande, ni tan impactante, ni tan importante. Eso es un problema ahora mismo que hay. cada cual con sus creencias. Pero ese tema de las opiniones, estoy de acuerdo, no todas las opiniones son respetables. Y ese es un problema que creo que hay actualmente, o sea, demasiadas opiniones. Todo el mundo puede opinar, pero de que se respeten, porque yo puedo decir, no estoy de acuerdo con... A ver, yo puedo respetar el derecho a opinar. Todo el mundo dice, pero yo no tengo por qué respetar todo el tiempo lo que tú opinas. Claro, lo que se dice. Porque Sí, hay unos principios básicos. O sea, si alguien dice, no estoy de acuerdo en matar mujeres, esa opinión no puede bueno, ser yo no respetada. puedo estar de acuerdo. Bueno, es que te borro del Facebook como la canción. Claro. Eso, mira, a ver, yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales. El otro día un señor fue a ver si yo le podía abrir una vidriera del museo para él tocar una piedra específica que había ahí. Digo, señor, para abrir una vidriera tiene que venir seguridad, el especialista, el investigador, el director del museo. Así que ponga así sus manitos ahí, a ver si él tenía esa locura de tocar esa piedra. Claro. Bueno, yo misma, a ver, en el museo hay un espejo azteca. Yo no lo miro ni muerta. No, no. ¿Creencias? ¿Tú crees esas cosas? ¿Cómo que? Es que ahí se comunicaban con el inframundo y yo no quiero ver el inframundo. Sí, pero no, el inframundo aquí La gente Claro, sabe. está más cerca de ti que Sí, pues, no, yo, por si acaso. Claro. Sí, Esto no, de la- es que a veces algunas cosas cambian, o sea, antes me salió mi papá, me acuerdo que si tú a mi papá le decías el dinero, ¿no? Está en el banco y tú vas a ver, bueno, el cheque puede ser, ¿no? Pero si tú le vas a decir que con la carta, mi papá se murió antes de la carta de crédito, ¿no? De la tarjeta de crédito. No, y ahora, Pero si, ahora le dices que con el yo teléfono puedo, sí, puedes por eso pagar, te digo, él puede, mi papá podría decir, yo no creo que ahí es dinero, sí. pero que el que crea no importa, porque si me equivoco en meter el numerito ahí, no sale la plata. Pero eso no es plata, ¿no? Sí es plata. Somos nosotros somos que hemos cambiado. Las cosas pasan a veces independientemente de lo que podamos creer singularmente. Ah, no, indudablemente. La realidad se impone. Es como Facebook, ¿no? Uno dice, eso no es verdad, eso no es real. No será real, pero hay gente que habla, que se enamora, que se mata por eso. ¿Sí? Eso es real. De hecho, no hay un programa con la inteligencia artificial y ya se han suicidado más de una persona adolescente. Claro. Varios, y de hecho, hace el otro día uno que estuve leyendo ahí que a la última hora la madre lo escuchó y la inteligencia artificial aconsejándola cómo suicidarse, cómo no hacerse la madre, cómo estar, entonces sí, es verdad. Sí, Yo- pero señores, eso no es nada nuevo. O sea, Respuestas. quiero decir, Sin empatía. siempre nos ponemos el tema general, ¿no? ¿Existe Dios, existe o no existe, etcétera? Eso es un tema, pero existe que hay gente que hace guerra y se mata porque cree en Dios y no en Dios. No sé, Ese es el tema, o sea, eso es real. O sea, la guerra de religión es real. Dios puede ser que exista o no, es otro tema. Pero hay que analizar por qué la gente se mata, etcétera, etcétera. Eso, bueno, hay una película de Joaquín Phoenix que se llama Hair, que Sí. él se mata porque él se enamora de la inteligencia artificial y la lleva donde quiera, la practica con piña. No, ustedes lo ven, se llama Hair, H. Y es una, ya tiene unos años, o sea que es como un poco,
se anticipó a toda esta historia loca que estamos viviendo. Pero yo sé que tú, claro, tú eres un científico también, tú no quieres fijar posiciones. No, si nadie. Pero yo sí creo que tenemos un problema muy grave con lo humano. O sea, yo creo que estamos ¿Con? viviendo con lo humano. Sí, O sea, yo también lo la parte humana está en una crisis muy Total. grave y la que podemos enfrentar en un futuro es impredecible. ¿no? Y creo que todo este mundo tecnológico, la inteligencia artificial, yo creo que sí es Es que delicado. hay mucho peligro, Tiene mucho peligro. mucho peligro. Pero muchas ventajas también, ¿no? ¿Cómo? Que muchas ventajas también. Mucho peligro, Sí, pero claro. Claro que sí. Vamos, esto es algo a bola pluma, tampoco es una pregunta muy concreta, ¿no? pero me gustan mucho me han intrigado las alusiones a Pirandello, Ujú. que Pirandello yo no he leído nada más que los 6 personajes en búsqueda de un autor, mientras que aquí sería al revés, ¿no? Un autor que está creando Ah, sí. su propio personaje, Sí. y además eso sí que me ha fascinado, ¿no? O sea, lo de que, si no he entendido mal, usted se ha trasladado al personaje que ha creado en la novela, ¿no? Y Bueno, no solo en la novela, sí. sino también en internet y Sí, en sí, Facebook, sí, ¿no? en Facebook, sí. Entonces, que es casi como la antítesis del autor, ¿no? O sea, que yo renuncio a mi Sí, sí. carácter de autor y me reflejo. Sí, esa es la idea. Y luego la alusión a Proust, pues ya es un poco personal, no debería decirlo, pero vamos, yo tengo un problema de memoria de hace años, casi psicológico, estoy por consultarle a la inteligencia artificial, y yo estoy leyendo a Proust ahora mismo, y yo siempre he tenido la esperanza de que algún día me dé un magdalerazo y consiga recuperar lo que no recuerdo. Entonces, claro, me ha dejado usted un poco así en shock cuando ha dicho, claro, que lo de Proust, que ya descubrió que la memoria es una creación, que no hay nada objetivo. No es que no es nada pasivo, o sea, que no es que o sea, no es algo que uno tiene ahí y dice que hay algo ahí, pero para recordar hay que o sea, no es lo mismo pensar que la memoria sea, como decir, un archivo, ¿no? En que uno pone una foto de cuando era niño, uno lo pone ahí y lo cierra. Y se siempre está ahí. No, hay que ir, abrir, tomar, leer, o sea, verla. Pero está ahí. No, está ahí Hay si un tú sabor vas, de una magdalena que te devuelve a ese momento, el olor, pero te devuelve al sí, el olor. O sea, el olor te hace reconstruir la memoria. reconstruir. Si no tienes el olor, por ejemplo, o sea, si no tienes un estímulo, lo fundamental incluso es la idea de la actividad. O sea, no es algo pasivo la memoria. Y los neurocientíficos lo confirman. O sea, no es un archivo que está ahí. Y nunca es lo vivido. Y nunca es lo vivido, Nunca es porque, lo vivido. bueno, pues tú sabrás que si te ha pasado algo cuando tenías 10 años, has leído una historieta, un libro, ¿no? Y cuando tienes 12, te acuerdas de ese momento, ¿ok? Cuando tienes 20, te acuerdas de ese momento, pero el recuerdo es diferente a los 12, a los 20, a los 50. El hecho puede ser el mismo, pero el recuerdo es diferente. Y la Porque emoción, depende del el presente. Pero sentimiento. ¿cómo constatamos que es diferente si ya eres un ser, un yo diferente? Exactamente. Pero, Por eso mismo es diferente, porque tú eres diferente. Porque entre los 10 y los 12 años hay toda una serie de experiencias. Cuando tienes 20 y cuando tienes 50, hay todas otras experiencias que te rinden en ese momento diferente. Es más o menos. Y las propias emociones y sentimientos que te evoca no son Claro, los mismos. Ni se- Sí, y hoy sabemos unas cosas más en la neurociencia, por ejemplo. ¿Cómo? De Edelman, ¿no? No, y el hecho del olor, ¿no? Hoy sabemos por qué tenía razón Proust, porque ustedes saben que los olores, uno se acuerda de algo que entra a la casa de tu abuela de hace 5 años y te acuerdas de ese olor, por ejemplo, porque las neuronas, ¿no? Digamos, del olfato, pasan directamente en el hipotálamo, donde está, digamos, la área de la memoria. Mientras en cambio la vista, los otros, pasan o sea, tenemos que elaborarlo a través del lenguaje y a través del razonamiento,
se pierde más fácilmente, se reconstruye más difícilmente. En cambio, aquel queda ahí. Ese no se reconstruye. Como los sabores, ¿no? Sí, Esta teoría es más crítica tiene que construirlo sobre necesariamente. el pensiero de Freud. Es muy crítica, porque no existe inconsciente. No existe. ¿Ok? No he entendido esto último. Que no existe el inconsciente, que es muy crítica. La teoría del man es muy crítica con la teoría de Freud porque no existe propiamente el inconsciente. ¿Ok? Ni siquiera el colectivo. Es un problema, ¿eh? Bueno, es complicado, pero Sí. A ver, Yo sinceramente creo que es una obra mayúscula, ¿eh? No lo voy a decir muy en alto, pero creo que es una obra mayúscula, al menos por los asuntos que aborda y cómo intenta abordarlos. Como decíamos, las novelas de pensamiento. Hay algún asunto, algún tema, ¿no?, que es muy evidente, y aquí se han hablado, ¿no?, el de la identidad. La cuestión es cómo se aborda, ¿no? La identidad, no me refiero ya a través de la construcción narrativa y de personajes, sino el propio concepto, cómo lo estudian. La identidad en el sentido de quién soy yo. De manera implícita, a mi juicio, se aborda, pero no se expresa más que en las primeras páginas de Ricardo Montero, la idea de la libertad. O sea, ¿quién soy yo? Pero ¿de quién dependo yo? En el fondo eso está latente. ¿De quién dependo? ¿Quién depende de mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otros me pueden hacer a mí, no? Yo creo que continuamente se está en esa tensión que no se hace explícita, porque cuando se habla de libertad, que por cierto estamos en un templo de la libertad, cuando se habla de la libertad, se habla desde un punto de vista más sociológico, ¿no? La libertad que creíamos de jóvenes, vinculada a la idea del individualismo radical, tal. Luego nos damos cuenta de que no somos nosotros, sino es en relación a otros, ¿no?, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que yo proyecto aquí, y creo que en el libro se sugiere eso, en la parte final, es la idea de la libertad propiamente del ser humano frente a la libertad de la máquina, a la libertad de lo automático, de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay una reflexión, que además incluso el autor ha reflexionado sobre ello, ¿no? Una reflexión sobre el papel de la literatura, el papel de la obra artística, con respecto a lo cartesiano, a lo científico, el papel, ¿no? Y yo creo que eso nos puede dar una pista profunda de la idea de libertad, ¿no? La idea de literatura como creación, ¿no? La literatura es la creación. Antes hablábamos de la novela. Hoy la inteligencia artificial puede hacer excelentes novelas, porque tiene todas las novelas a su alcance, sabe cuáles son, como tú muy bien señalabas, las reglas, etcétera, y puede hacer bestsellers fabulosos. Yo creo que sí, vamos, y ya hay alguno, por cierto, en España. Esto fue algo que se hizo fraudulentamente, pero un autor, y vendió mucho, etcétera, y se lo había hecho la inteligencia artificial, y llevaba ya con varias, y eran las primeras versiones de la IA generativa. Bueno, quiero decir, ¿qué es lo que nos distingue, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente humano? Porque para hablar del yo, ¿qué es lo que nos distingue? Entonces, el concepto de libertad que está, pero que apenas se expresa. Entonces yo aquí quería subrayar los conceptos de libertad que nos señalan en una obra relativamente reciente dos antropólogos, bueno, un arqueólogo, un antropólogo social, no sé si tenéis referencia de ellos, Grueber y Wengrow, en un reciente libro del año 2022, en el que recopilan un poquito los hallazgos de los últimos 30 años en el ámbito de la arqueología, lo ponen en relación con los hallazgos de la antropología, etc. Hacen una crítica muy severa de la ilustración, de los orígenes de la ilustración y de nuestros conceptos de libertad, igualdad, individuo, etcétera, como producto del diálogo que establecen los europeos con los indígenas americanos, cuando entran en contacto, cuando vienen a Europa, que suscitarían las preocupaciones que luego dan lugar a la ilustración, etc. Pero bueno, ellos hacen ahí un repaso a lo que la arqueología y la antropología muestra acerca de conceptos de libertad históricamente probables, ¿no? Que gentes de todo tiempo y lugar han podido valorar como importante,
y hablan de tres tipos de libertad altamente valorados en distintas épocas y lugares, que serían la libertad de movimiento, diga donde te plazca, de desplazarte, la libertad de decir no, de negarse a la autoridad de otro sin temor a represalias. Cada uno va por su camino. Muy bien, no estamos de acuerdo, cada uno hace su camino. Y la libertad de imaginar y de proponer distintas maneras de vivir, distintas maneras de relacionarnos, ¿no? Ellos sostienen que las tres hoy en día están profundamente cercenadas, ¿no? Yo hago un juego en clase todos los años y les pregunto, ¿qué es la libertad? Son alumnos de economía, de empresa, y todos me responden siempre, la libertad es hacer lo que quieras, ¿no? La libertad en términos positivos, pero de una manera un poco indefinida. La libertad positiva que decía Berlin. La libertad de que no se metan contigo, ¿no? La libertad negativa que definía Berlin. Pero cada vez más lo que dicen es la libertad de elegir, ¿no? Que por cierto está muy presente en Tolkien, El Señor de los Anillos, etc. La libertad de elegir, ¿no? Hay el buen camino, hay el mal camino, hay el camino fácil, el camino difícil, tú eliges la libertad de elegir, ¿no? Bueno, pues estos tres conceptos de libertad que históricamente habrían sido valorados, pues no tienen nada que ver con las otras, ¿no? Pero la tercera podría ser un tipo de libertad. La tercera, y reflexionándolo en alto, quizá las otras dos también, que nos distinga radicalmente a los seres humanos de la inteligencia artificial, o no. Y aquí sería la diferencia entre crear novelas y crear literatura, ¿no? Y crear literatura, la radical capacidad del ser humano de crear algo nuevo a partir de lo vivido, o lo experimentable, o lo vivible, ¿no? Y en una interacción siempre indefinida, porque cada momento y lugar es distinto, ¿no? Entonces, y esto me recuerda un poquito a la idea de la literatura, bueno, claro, la ciencia ficción, las distopías, las utopías, que por cierto ahora hay muchas distopías, entre los jóvenes arrasan las distopías, pero hay muy pocas utopías, ¿no? Hasta el capitalismo fue en su día una utopía, ¿no? Eso dicen, que si Thomas More... Ma però c'è anche l'ucronia, La ucronía, Quella è efectivamente. distinta dalla distopia. Totalmente. Pero ahora hay una obcecación con la distopía. Claro, vivimos en un contexto inquietante, de incertidumbres, tal. Entonces, lo que no queremos. Pero, ¿y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Pero bueno, la idea, que es una reflexión yo creo que clave en la obra de la literatura, el arte mayor como lugar para la libertad de creación, la creatividad. La creatividad. Crear algo nuevo, distinto. Hoy por hoy la inteligencia artificial o generativa, la general, si algún día se llega, sería distinto, ¿verdad? Pero de crear de donde no hay, siempre hay. Pero esos intersticios, y esto me lleva a la reflexión también, pues de la vieja idea de poesía, ¿no? De arte, de nuestro gran romántico Becker, ¿no? ¿Qué es poesía? La poesía, mientras haya misterio, el misterio. Pero si tú lees a Einstein dice, mientras haya misterio, habrá ciencia. Mientras habrá la ciencia y el arte como dos maneras de desarrollar nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces, en el sentido esto de la reflexión que se hace sobre lo humano, lo artificial y la idea de creación artística y literatura propiamente dicha como ese trabajo por los espacios de libertad entendidos como creatividad. Estoy muy de acuerdo con eso, sí. Bueno, es un tema... Y que la propia inteligencia artificial, al menos con los algoritmos actuales, no nos ayuda necesariamente a estimular. Es que es difícil, bueno, para concluir también, porque han tenido muchísima paciencia, es que es la fuerza de las ideas que nos llevamos adentro, cartesianas y eso, que es el gran error. O sea, equiparar, pensar con razonar, ¿no? Yo pienso, luego existo. Ok, pero razonar no es lo mismo que pensar. Para pensar hace falta el misterio. Misterio, emociones, Ahora, sentimiento.
inteligencias artificiales Interacción. son pensamiento extremo, lo máximo del pensamiento razonable, porque están hechas así. Pero no hablamos de eso. Cuando hablamos de ciencia y literatura, no hablamos de razón, no hablamos de ese algo que está, que es el pensamiento, y que el pensamiento está en el cuerpo. ¿Sí? Nuestros cuerpos saben muchas cosas que nosotros no conocemos. Eso parece casi estúpido decirlo, pero es así. Eso la inteligencia artificial no lo puede entender, porque hay que razonar para eso. Chomsky, en un texto reciente, antes de quedarse sin habla, recordaba, los seres humanos somos la cosa más optimizada que se puede imaginar. Con muy poquita información podemos tener ideas extraordinarias, explicaciones sorprendentes, hipótesis de trabajo que pueden desembocar en obras de arte o en obras científicas que la inteligencia artificial solo puede en la medida en que almacena y procesa. Hay esperanza para el mundo. Yo creo que es el misterio. Debe haber. Eso es el misterio Concluiría con eso. Que en la misa también se celebra el misterio. Me lleva directo a leerme hoy por la noche el libro. el libro que yo la odiaba. La lotería me la llevo para que me puse. De verdad, Bueno, interesantísimo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias de verdad por Muchísimas gracias. A Mayra le hubiese encantado estar, de verdad. Para que Montero le firme el libro. Sí, para que Montero